Un programa donde vamos a debatir temas de actualidad con representantes de distintas religiones. Ahora, los títulos. Hoy el debate tiene que ver con las sectas. ¿Cuánta responsabilidad tienen las religiones respecto a este tema? Bueno, esto lo vamos a estar debatiendo en un instante. Ahora presentamos este informe. Proliferan cada día más en todo el mundo. Muchas de ellas someten a sus miembros de distintas formas. Dependencia, abusos de poder, trastornos físicos y psicológicos, utilización de estupefacientes, manipulación de la personalidad y hasta suicidios colectivos son algunos de los efectos colaterales que se asocian a estas agrupaciones. Las denuncias de integrantes que han querido escapar sin éxito de sus redes aumenta día a día. Cualquier persona con vacíos afectivos puede ser víctima de ellas. Me parece que uno entra en una secta cuando justo alguien de una secta te dijo lo que vos necesitabas escuchar en ese momento. Hay mucha gente que cae por depresión a una secta. En sí, la religión cristiana para muchos israelitas es una mutación religiosa entre lo griego y lo judío. Muchos lo toman como eso, por eso dicen que es una secta y no una religión tan pura como lo es la judía o la musulmana. Una secta te pide todo y el precio de todo es todo y a veces todo es muy caro. Una religión es una especie de secta bien consolidada y más grande. Latinoamérica no es la excepción. La cantidad de nuevas agrupaciones espirituales crece a pasos agigantados, como una forma de expresión a mitad de camino entre la espiritualidad precolombina y las religiones oficiales. Sus fieles aseguran que se sienten totalmente abandonados por los cultos conocidos. ¿Qué es lo que están haciendo mal las religiones tradicionales para que estos grupos sigan creciendo? ¿Son las sectas un desafío al poder de las grandes religiones? Bueno, seguramente si nos ayudan los religiosos que están aquí presentes, bueno, también el agnóstico y también el especialista que hemos invitado, podemos tener un debate muy intenso. ¿Qué pasa con las sectas? Arrancamos como siempre el programa, cada uno tendrá un minuto para justamente decir lo que quiera. ¿Cari? Bueno, en el nombre de Dios, el clementísimo y misericordiosísimo. En el Islam, yo creo que el fenómeno de la secta, como lo definen muchos especialistas, donde hay personas que se autodesignan líderes, donde hay desarraigos, donde hay aislamientos de la comunidad, donde hay manipulación, autoritarismo, eso no lo vemos para nada plasmado en la persona de Muhammad o el profeta. Es todo lo contrario, digamos, su presentación como mensajero de Dios tenía los avales correspondientes, la gente era libre para elegirlo. La raigambre comunitaria era muy consolidada. Esto y hay una cosa desde lo importante. sagrado, pero hoy, por ejemplo, fundamentalismo y sectas en el Islam, ¿no hay infinidad de casos? Sí, desgraciadamente distorsiones existen dentro de lo que es el parámetro del Islam, pero bueno, hay también muy buenos antídotos para contrarrestar. Después lo debatimos, vamos a Baruj. ¿Qué pasa en el judaísmo? La Biblia es el libro que describe la búsqueda del hombre por Dios y de Dios por el hombre. Es una búsqueda mutua y la libertad para buscar a Dios debe ser absoluta. La devoción y la dedicación religiosa son valores positivos
el fanatismo y el sectarismo, la discriminación, no lo son. Entonces las búsquedas religiosas son muy valiosas, pero cuando ellas caen en algo de fundamentalismo y fanatismo, se distorsiona. Cualquiera sea, están aceptadas por el judaísmo. ¿Cómo es? Cualquiera sea el camino, mientras sea un camino moral, está aceptado por el judaísmo. Claro, la búsqueda espiritual legítima y abierta y transparente. En Israel, me imagino que lo sabes, Baruch, hay una, no sé cómo llamarlo, un grupo el judaísmo no está que acepta eximido, a Jesús como el Mesías. El judaísmo no está eximido de todas las realidades que pasan en la contemporaneidad y hay sectas. Bien. Hay pensamiento sectario. Para el judaísmo, ¿el cristianismo es una secta? No, el cristianismo es una fe. Bien. Padre. Nosotros respetamos la libertad religiosa, pero vemos que no todos los movimientos religiosos son religiones y lo que nos preocupa de las sectas es justamente el aspecto sectario, tanto en el proselitismo, en los modos de captación de las personas, como en la exclusión que tiene de la comunidad. Y eso es lo que nos preocupa. Leonardo Sacco, el agnóstico. Filósofo. Ahí está. Ahí estamos. Yo creo que, claro, cuando hablamos de secta estamos hablando de algo que lo tenemos con mala prensa de manera peyorativa, ¿no es así? Indudablemente lo ligamos al espíritu sectario, dogmático, y también lo ligamos a esta cuestión del lavado de cerebro. Yo nunca supe bien cómo se lava un cerebro, espero que me lo expliquen, ¿no es así? Pero quiero decir esto, yo diferenciaría lo que son sectas, que bueno, siguen un líder carismático, de lo que son comunidades, que también hay, y que no es lo mismo. O sea, el espíritu comunitario, lo que en realidad en la antigüedad se llamaban escuelas filosóficas, en realidad eran sectas filosóficas, o sea, un grupo que va detrás de los principios, pero no para estudiarlos, sino para vivirlos. En ese sentido hay comunidades muy interesantes y que, claro, sí, son criticadas en función de que están en contra de las grandes religiones y también del Estado. Swami. Sí, el hinduismo es una religión que se formó de la apertura en miles de diferentes líneas que se apoyan sobre tres líneas filosóficas principales: el monismo calificado y el dualismo. De ahí derivaron miles de diferentes líneas y está acostumbrado a convivir con muchas formas diferentes de pensar. Desde los tiempos védicos aparecen dichos como que la verdad es una, los sabios la expresan por diferentes nombres. Pero también no está de acuerdo con la idea del fanatismo. El fanatismo es donde se generan todos los problemas y también en el hinduismo hay sectores fanáticos. Bien, gracias, Swami. Y nuestro invitado de hoy es Juan de Llenaro, es investigador independiente, especializado en sectas y en el análisis crítico y racional de los fenómenos religiosos y paranormales. Bueno, Juan. Bueno, un poco ya lo venimos percibiendo. Todo este fenómeno de las sectas está atravesado, digamos, por una serie de dificultades. El Documento Vaticano del 86, que trata sobre sectas y nuevos movimientos religiosos, lo percibe esto en sus primeros párrafos, y no solo esta vertiente lo percibe, sino que otros especialistas no católicos precisamente también se dan cuenta de las dificultades implicadas. Hay dificultades en los términos que utilizamos palabras como sectas, sectas destructivas, sectarismo destructivo, actitudes sectarias, nuevos movimientos religiosos, nuevas religiones. Cultos, se dice en los Estados Unidos, pero culto aquí significa otra cosa. Hay una serie de problemas en la terminología, hay problemas en los conceptos. Preguntaban aquí, ¿qué pasa con el tema del lavado de cerebro? Un momento ahí. Ahí pongámosle un freno porque del lavado del cerebro vamos a estar hablando en el próximo bloque, ¿no? Y si el lavado del cerebro es solo una cuestión de sectas, o también es una cuestión de religiones. ¿Y cuántas religiones promueven sectas? De alguna directa o indirectamente, ¿no? Todo esto estamos hablando en un instante. Gracias a todos los panelistas. Ya vamos a volver aquí. Quiero presentar a la tribuna. Son todos estudiantes que van a preguntar en el último bloque. Se están preparando, ¿no? ¿Les interesa el tema? Apasionante, apasionante. Bueno, ahora sí, hacemos la pausa y en el segundo bloque comenzamos con el debate. Del primer bloque, esto de sectas dentro de las religiones. No sé qué dirán los religiosos. Bueno, el fenómeno sectario es un fenómeno general, pero dentro de las religiones obviamente también ocurre. Yo creo que hay elementos para combatir, digamos, esta tendencia sectaria,
como ser, por ejemplo, una clara exposición, educación en materia de principios, de normas éticas que deben regir a todos, tanto dirigentes o líderes como el resto de los fieles. Además, la raigambre familiar, social, sí. Eso está todo bien, pero como no se cumple, por eso tenemos el tema de las sectas. A mí me parece que el tema de las sectas tiene que ver con el vaciamiento de lo religioso que ocurre en la modernidad. Que a la falta de religiosidad que le ha impuesto el supuesto racionalismo, la respuesta de la necesidad humana de la espiritualidad lleva a un desarrollo de lo sectario, que no es no debe confundirse con la libertad que cada uno tiene que tener sobre culto, religión o conciencia. Y sin embargo, cuando uno habla con gente que participa de diferentes sectas, dicen que participan de esa supuesta secta, entre comillas, porque en las religiones tradicionales no encontró eso que vos decís que le está faltando a la sociedad, es decir, religiosidad. Buscan religiosidad porque las tradicionales no le dan. Bien, que busquen lo que quieran, pero que lo sectario, lo discriminatorio, lo despreciativo del resto, lo que construye una identidad, despreciando otro o rebajando el valor de otro, esto no es religioso de ninguna manera, ni en las religiones clásicas ni en las nuevas búsquedas. Yo diferenciaría nuevamente bien el tema sectas del tema comunidades. Y esta diferencia está puesta, vuelvo a insistir, en el lavado de cerebro. Está bien, pero hoy estamos hablando de sectas. Pero la cuesta bien, claro, bueno, pero sectas, sí, sectas. El problema que tienen las sectas es que atraviesan la vida de la gente. O sea, yo creo que las sectas en ese sentido captan a desesperados y angustiados en general, y que indudablemente no es simplemente que les transmiten unos valores a nivel del pensamiento, sino que la gente se integra a una comunidad que les cambia la vida. ¿Por qué desesperados? ¿No podrá ser que capten también personas que no han encontrado respuesta en el catolicismo, en el judaísmo, en el islam? Yo creo que... Hay una tendencia que dice que en realidad las sectas no captan a ninguna persona con ningún tipo de perturbación, que captan personas perfectamente normales, inteligentes y promedio. Justamente esta teoría que apoya el lavado de cerebro, que le da categoría científica al lavado de cerebro, es la que permite explicar cómo personas normales, de término medio, sufren esta transformación y luego son como son, y cuando salen con los daños que se presumen que estas personas tienen al salir de estos Pregunto, la educación, si la exageramos un poco, ¿no podemos interpretarla también como lavado de cerebro a seres normales? Yo no creo que desesperados o ignorantes esté fuera de la calificación de normales. Me parece que los normales o los normalitos estamos bastante desesperados y somos bastante ignorantes en ese sentido. Hay un lugar en mi sinagoga, Hay un lugar en mi sinagoga. Te agradezco. ¿Tenés tarjeta? Juan, el tema esto de que las sectas promuevan, que haya sectas dentro de las religiones y que las propias religiones las promuevan. Bueno, el asunto es que entendemos por sectas. Empecemos entonces por eso. ¿Qué entendemos por sectas? Hay muchas definiciones. Yo dije que este problema de la definición de las sectas es muy controversial. Hay un cardenal, que es el arzobispo de Viena, que escribió un artículo que se llama ¿Hay sectas dentro de la Iglesia? Y él da una definición que viene del lado de la religión y dice que secta es todo aquel grupo que se separa de las grandes iglesias, dice, o de las iglesias populares. Cardenal Christopher Schomburg ha hecho esta declaración y dice que dentro de la Iglesia católica, en este caso, no puede haber sectas, pues sería una contradicción. Bueno, pero no es así, a tal punto que el cardenal entenderá que de alguna manera él en algún momento en sus orígenes, o por lo menos la religión que él profesa en algún momento fue una secta, fue un desprendimiento del judaísmo, ¿o no? No, pero está bien lo que dice Juan.